En los albores de la era dorada de la antigua Grecia, cuando los dioses caminaban entre los mortales y las fronteras entre lo divino y lo terrenal se entrelazaban con inusitada frecuencia, surgió en las tierras del Ática una joven cuya belleza desafiaba toda descripción mortal. Su nombre resonaba en los labios de quienes la contemplaban con una mezcla de admiración y reverencia. Medusa, la guardiana, la protectora. Nacida bajo el favor de los astros, su rostro poseía la perfección de las estatuas esculpidas por los maestros más hábiles, y su cabellera oscura caía en ondas sedosas que capturaban la luz del sol como hilos de seda bruñida. Su piel luminosa parecía haber sido besada por las mismas musas, y sus ojos profundos como el mar en calma reflejaban una sabiduría que trascendía su juventud. Desde su más tierna infancia, Medusa había sido consagrada al servicio de Atenea, la diosa virgen de la sabiduría, la guerra estratégica y las artes civilizadoras, aquella cuyo nombre mismo evocaba el poder implacable del intelecto y la pureza inmaculada. La joven había pronunciado los votos sagrados ante el altar de mármol, comprometiéndose a mantener su castidad intacta, a preservar su cuerpo y su espíritu en un estado de pureza perpetua, dedicando cada momento de su existencia al culto de la diosa de ojos grises. El templo de Atenea en Atenas se alzaba majestuoso sobre la Acrópolis, coronando la ciudad como un faro de civilización y conocimiento en medio de un mundo todavía salvaje y caótico. Sus columnas de mármol blanco se elevaban hacia los cielos, como dedos gigantescos que intentaban tocar el Olimpo mismo, y sus frisos esculpidos narraban las glorias de la diosa que había otorgado a los atenienses el olivo sagrado, símbolo de paz y prosperidad. En el interior del santuario, iluminado por la luz que se filtraba a través de las aberturas superiores, se erguía la colosal estatua de Atenea Partenos, revestida de oro y marfil, con la égida sobre su pecho y la lanza victoriosa en su mano derecha. El aroma del incienso sagrado impregnaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores frescas que las devotas depositaban cada amanecer a los pies de la divinidad. Los muros resonaban con los cánticos de las sacerdotisas, voces cristalinas que se elevaban en armonía perfecta, tejiendo una red de devoción que envolvía el espacio sagrado en un manto de reverencia inquebrantable. Aquí, en este santuario de sabiduría y poder femenino divino, Medusa había encontrado su verdadero hogar, un refugio donde su espíritu podía florecer en comunión con lo eterno. Como sacerdotisa principal del templo, Medusa había ascendido rápidamente en la jerarquía religiosa, no solo por su belleza incomparable, sino por su devoción genuina y su profundo conocimiento de los ritos sagrados. Sus días transcurrían en un ritmo meticuloso de ceremonias y plegarias, comenzando con las abluciones purificadoras al alba, cuando el rocío todavía cubría las piedras del santuario con un velo de gotas cristalinas. Ella dirigía los sacrificios matutinos, derramando libaciones de aceite puro sobre el altar, mientras pronunciaba las invocaciones ancestrales con una voz que resonaba con autoridad y gracia. Durante las horas del día, instruía a las jóvenes novicias en los misterios de la diosa, transmitiéndoles los conocimientos sobre las artes del tejido, la filosofía y las estrategias que Atenea tanto valoraba. Su presencia misma parecía santificar el espacio que habitaba, y los peregrinos que acudían desde tierras lejanas para consultar el oráculo o presentar sus ofrendas, a menudo se quedaban absortos contemplando a la sacerdotisa, cuya belleza parecía ser un reflejo terrenal de la perfección divina. En sus ojos se podía leer una paz profunda, la serenidad de quien ha encontrado su propósito en la vida y se entrega a él con cada fibra de su ser. La fama de Medusa se extendió más allá de los límites de Atenas, alcanzando los confines del mundo conocido como el perfume de las flores se dispersa en la brisa marina. Poetas componían versos exaltando su hermosura, comparándola con las hijas inmortales de Zeus, y príncipes de reinos distantes emprendían largos viajes con la esperanza de contemplar, aunque fuera por un instante, el rostro de la sacerdotisa legendaria. Pero Medusa permanecía inmutable ante tales atenciones, rechazando cortésmente cada propuesta, cada ofrenda
cada intento de seducción con la firmeza de quien ha consagrado su corazón a un propósito superior. Su voto de castidad no era para ella una carga, sino un don, la llave que abría las puertas a una existencia dedicada enteramente al servicio de la sabiduría divina. En las noches estrelladas, cuando el templo quedaba en silencio y solo el murmullo distante de la ciudad llegaba hasta la Acrópolis, Medusa se arrodillaba ante la estatua de Atenea y elevaba sus plegarias con una intensidad que hacía temblar su voz. Sentía la presencia de la diosa como una fuerza palpable, una energía protectora que la envolvía y la llenaba de una certeza inquebrantable. Ella estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo el destino para el cual había nacido. Sin embargo, en las alturas del Olimpo, donde los dioses inmortales tejían los hilos del destino humano con sus caprichos y sus pasiones desenfrenadas, la belleza de Medusa no había pasado desapercibida para todos los ojos divinos. Poseidón, el colosal señor de los mares, el que hace temblar la tierra con el golpe de su tridente, había posado su mirada sobre la joven sacerdotisa durante una de sus visitas a Atenas. El dios, cuyo temperamento era tan volátil como las olas que gobernaba, sintió despertar en su pecho una obsesión arrolladora al contemplar la perfección terrenal de Medusa. Su belleza lo consumía, como el fuego devora la madera seca, y su inaccesibilidad, su dedicación absoluta a su rival Atenea, solo intensificaba su deseo hasta convertirlo en una necesidad imperiosa. Los celos ancestrales entre Poseidón y Atenea, nacidos de la competición por el patronazgo de Atenas que el dios marino había perdido ante el don del olivo sagrado, añadían un sabor amargo y vengativo a su pasión. En los abismos oscuros de su palacio submarino, rodeado de criaturas marinas y tesoros hundidos, Poseidón meditaba sobre cómo poseer aquello que le había sido negado, sobre cómo profanar el santuario de su enemiga y reclamar para sí lo que consideraba le pertenecía por derecho divino. Las olas comenzaron a agitarse con furia inusitada. Los marineros hablaban en susurros aterrorizados sobre tormentas que surgían de la nada, y los pescadores encontraban sus redes destrozadas por fuerzas invisibles. Medusa, ajena a la tormenta que se gestaba en los dominios divinos, continuaba su vida de devoción y servicio con la misma pureza que siempre la había caracterizado. Cada amanecer la encontraba en el altar. Cada atardecer la veía completar los rituales vespertinos con meticulosa precisión, y cada noche se retiraba a sus aposentos con el corazón lleno de gratitud por el privilegio de servir a la diosa que tanto amaba. Las demás sacerdotisas la admiraban y respetaban, las novicias la veneraban como modelo a seguir, y los ciudadanos de Atenas la consideraban un tesoro viviente de la ciudad, prueba tangible del favor que Atenea dispensaba a su pueblo. Pero el destino, cruel e inmutable, tejía ya los hilos de una tragedia que sacudiría los cimientos mismos del templo sagrado. La tormenta se acercaba, invisible todavía pero inexorable, y la paz que reinaba en el santuario de mármol blanco estaba a punto de ser destrozada por la furia de un dios despechado y la injusticia de un sistema divino que castigaría a la víctima en lugar de al perpetrador. En las sombras del Olimpo, el destino de Medusa ya estaba sellado, y su transformación de símbolo de belleza y pureza en monstruo temido por mortales y dioses comenzaría con un acto de violencia que profanaría el lugar más sagrado de su existencia. La tragedia estaba por comenzar, y ninguna plegaria, ningún rito, ninguna devoción podría detener lo que los caprichos divinos habían decidido. La obsesión de Poseidón crecía como las olas durante la tormenta, cada día más alta, más violenta, más incontrolable en su furia devastadora. El dios de los mares, cuyo tridente comandaba los abismos oceánicos y cuya ira podía sumir continentes enteros bajo las aguas saladas, encontraba en su deseo por Medusa una tortura que ni siquiera su poder divino podía aplacar. Desde su palacio de coral y perlas en las profundidades más remotas del océano, el dios contemplaba el mundo mortal con ojos que ardían de codicia y resentimiento, fijados siempre en la misma visión. La sacerdotisa de cabellos oscuros, que se movía con gracia entre las columnas del templo de su rival. Cada rechazo implícito en los votos de castidad de Medusa, cada momento que ella dedicaba al servicio de Atenea.
Era como sal sobre una herida abierta, en el orgullo del Señor de los mares. Las criaturas marinas huían aterrorizadas cuando sentían la presencia de su amo, pues la furia que emanaba de él hacía hervir el agua misma. Y los marineros más experimentados evitaban surcar ciertas rutas donde el mar se agitaba sin razón aparente, movido por las pasiones descontroladas de un dios despechado. La antigua rivalidad entre Poseidón y Atenea, nacida del concurso por el patronazgo de Atenas, donde el olivo había vencido a la fuente de agua salada, alimentaba ahora el fuego de una venganza, que buscaría su satisfacción en el cuerpo de una inocente. Durante lunas enteras, Poseidón visitó el templo de Atenea bajo distintos disfraces, observando a Medusa con una intensidad que habría helado la sangre de cualquier mortal que pudiera percibirla. Se presentaba como peregrino devoto, como mercader extranjero que traía ofrendas exóticas, como filósofo errante en busca de sabiduría, siempre con los ojos fijos en la sacerdotisa, que oficiaba los rituales con una devoción que parecía burlarse de su deseo. El dios intentó conquistarla con palabras melosas susurradas cuando ella pasaba cerca, con regalos magníficos dejados anónimamente a las puertas del templo, con promesas de poder y gloria que hacía llegar a través de mensajeros mortales inconscientes del verdadero origen de tales ofertas. Pero Medusa, fiel a sus votos y ciega ante las artimañas divinas, rechazaba todo, sin siquiera comprender la naturaleza de quien la cortejaba. Su negativa no era personal, sino principio. No era desdén, sino devoción a algo más grande que cualquier pasión terrenal o divina. Esta resistencia, lejos de enfriar el ardor de Poseidón, lo transformó en algo más oscuro, más peligroso, más destructivo. La determinación de tomar por la fuerza lo que no podía obtener mediante la persuasión. En las profundidades abismales, el dios comenzó a fraguar un plan que profanaría el lugar más sagrado de su enemiga y destrozaría la vida de la mujer que tanto deseaba poseer. Llegó finalmente la noche en que Poseidón decidió actuar, una noche sin luna, en la que las sombras se extendían como dedos oscuros sobre la Acrópolis dormida. El templo de Atenea permanecía en silencio, iluminado apenas por las lámparas de aceite que ardían eternamente ante el altar, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre las columnas de mármol blanco. Medusa había completado los rituales vespertinos y se había quedado en el santuario para sus plegarias nocturnas, como era su costumbre, arrodillada ante la colosal estatua de la diosa, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en actitud de absoluta reverencia. El aroma del incienso todavía flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores frescas y creando una atmósfera de paz profunda y santidad inviolable. Las demás sacerdotisas se habían retirado ya a sus aposentos, y solo el murmullo distante de la ciudad llegaba hasta el recinto sagrado, un susurro lejano que no perturbaba la comunión entre la mortal y lo divino. Medusa rezaba con fervor, agradeciendo a Atenea por otro día de servicio, pidiendo sabiduría para guiar mejor a las novicias, suplicando la protección de la diosa sobre la ciudad que tanto amaba. No había presagio, no había advertencia, no había señal alguna de la catástrofe que estaba por abatirse sobre ella como un trueno en cielo despejado. Poseidón apareció en el interior del templo, con la súbita violencia de una ola rompiendo contra los acantilados, materializándose de la nada con el poder absoluto que solo los dioses olímpicos poseen. Su presencia llenó el espacio sagrado, con una energía oscura y amenazante, y el aire mismo pareció volverse más denso, más pesado, cargado de la electricidad que precede a la tormenta. Medusa sintió el cambio antes de verlo, un escalofrío que recorrió su espalda como hielo derretido, y cuando abrió los ojos y se volvió, encontró frente a ella la figura colosal del dios de los mares en toda su terrible majestuosidad. El miedo la paralizó por un instante, un terror primordial ante la presencia de lo divino, cuando se manifiesta con intenciones oscuras, pero rápidamente intentó retroceder, buscando refugio junto al altar de Atenea. Las palabras se atropellaban en su garganta mientras intentaba recordar las plegarias de protección, los rituales que podrían invocar la intervención de su diosa patrona.
Poseidón avanzaba con pasos lentos y deliberados, su rostro mostrando una expresión donde la lujuria se mezclaba con el triunfo anticipado y algo más siniestro aún. El placer de la venganza contra Atenea, que estaba por consumarse en el cuerpo de su sacerdotisa más devota. Sus palabras resonaron en el templo como el rugido del oleaje, prometiendo amor y gloria, hablando de la inutilidad de la resistencia, recordándole que ella era mortal y él era Dios, y que los votos pronunciados ante Atenea no significaban nada ante su voluntad suprema. Medusa corrió hacia la estatua de la diosa, abrazándose a su base de mármol con desesperación, sus gritos de socorro resonando entre las columnas del santuario en un eco que parecía burlarse de su impotencia. Invocaba el nombre de Atenea, con voz quebrada por el terror, suplicando la protección que la diosa había prometido a todas sus sacerdotisas consagradas, recordándole los votos sagrados, la pureza que había mantenido intacta durante todos los años de su servicio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras sus manos se aferraban al frío mármol como náufrago a un madero en medio del océano tempestuoso. Pero no hubo respuesta divina. No descendió rayo vengador desde el Olimpo. No se manifestó la diosa de ojos grises para defender su templo y su sacerdotisa. El silencio de Atenea era absoluto y aterrador. Como si los cielos mismos se hubieran vuelto sordos ante el crimen que estaba por cometerse en su nombre y en su santuario. Poseidón alcanzó a Medusa junto al altar, y sus manos divinas la arrancaron de su refugio con una fuerza contra la cual ninguna resistencia mortal podía prevalecer. La violencia de lo que siguió profanó cada piedra del templo sagrado, manchó cada superficie consagrada, violó cada principio sobre el cual se había erigido aquel santuario de pureza y sabiduría. Los gritos de Medusa se perdían en la noche, sin que nadie acudiera en su ayuda, sin que ninguna fuerza celestial o terrenal interviniera para detener al dios que tomaba por la fuerza lo que nunca le había sido ofrecido. Cuando Poseidón finalmente se retiró, desapareciendo en una ráfaga de bruma marina, y dejando tras de sí el olor a sal y algas, Medusa quedó desplomada sobre el suelo de mármol del templo, su cuerpo temblando de dolor y shock, su espíritu destrozado más allá de cualquier reparación posible. Las lámparas del altar continuaban ardiendo con su luz serena e indiferente. Las estatuas permanecían en su sitio contemplando la escena con ojos ciegos de piedra, y el incienso seguía perfumando el aire como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado de manera irrevocable e irreparable. El templo que había sido su hogar, su refugio, el centro mismo de su existencia, había sido profanado de la manera más brutal imaginable. Los votos que había mantenido con devoción absoluta habían sido destrozados por la fuerza divina contra la cual no existía defensa. La pureza que había guardado como su tesoro más preciado le había sido arrebatada en un acto de violencia que ningún ritual podría limpiar, ninguna plegaria podría deshacer. Medusa permaneció allí durante horas, mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, llorando en silencio ante la estatua de una diosa que no había acudido a protegerla, que había permanecido inmóvil e indiferente mientras su sacerdotisa más fiel era violada en su propio santuario. En su vientre, sin que ella lo supiera aún, crecía ya la semilla del dios del mar, fruto maldito de un crimen que pronto traería consecuencias más terribles de lo que nadie podría haber imaginado. El amanecer encontró a Medusa todavía arrodillada en el templo. Sus ojos vacíos contemplando la estatua de Atenea, esperando aún una señal, una palabra, alguna muestra de compasión divina que nunca llegaría. El amanecer llegó al templo de Atenea, con su luz dorada y serena, ignorante de la tragedia que había manchado el santuario durante las horas de oscuridad, indiferente al dolor que aún palpitaba entre sus columnas sagradas como una herida abierta. Las primeras sacerdotisas que acudieron a los rituales matutinos encontraron a Medusa arrodillada ante el altar, inmóvil como una estatua de mármol, con los ojos fijos en la imagen de la diosa que no había acudido en su defensa. Su rostro mostraba las huellas del llanto, sus ropas estaban rasgadas y manchadas, y en su mirada habitaba ahora un vacío profundo que ninguna palabra podría describir adecuadamente.
Las hermanas sacerdotisas corrieron hacia ella con exclamaciones de horror y compasión, rodeándola con sus brazos, intentando comprender qué catástrofe había caído sobre su líder espiritual durante la noche solitaria. Medusa intentó hablar, intentó explicar lo inexplicable, pero las palabras se ahogaban en su garganta, como piedras demasiado pesadas para ser pronunciadas. ¿Cómo podía expresar con lenguaje mortal la violencia de un dios, la profanación de lo más sagrado, la traición del silencio divino ante su súplica desesperada? La noticia de lo ocurrido se extendió por el templo como fuego en hierba seca, y pronto todas las sacerdotisas y novicias supieron que algo terrible había sucedido, aunque los detalles permanecían envueltos en susurros temerosos y miradas llenas de horror contenido. Algunas hablaban de la ira de los dioses, otras de castigos por ofensas desconocidas, y las más sabias guardaban un silencio preñado de comprensión amarga sobre los caprichos divinos y la vulnerabilidad mortal. El templo entero pareció sumirse en un luto anticipado, como si las propias piedras supieran que la tormenta apenas comenzaba y que el trueno más devastador aún estaba por caer sobre la cabeza de la inocente. Medusa fue llevada a sus aposentos, bañada con agua perfumada en un intento inútil de limpiar la profanación que ningún ritual purificador podría borrar. Vestida con túnicas limpias que no podían ocultar el temblor que sacudía su cuerpo. Pero ni el agua, ni los cuidados de sus hermanas podían alcanzar la herida más profunda, aquella que sangraba en su alma y que transformaba cada respiración en un acto de dolor insoportable. Las sacerdotisas encendieron incienso adicional, elevaron plegarias más fervorosas, realizaron todos los rituales de purificación conocidos, pero una sensación de fatalidad inminente pesaba sobre el santuario como nubes de tormenta sobre el mar oscurecido. En las alturas del Olimpo, donde los dioses inmortales residían en su gloria eterna y su poder absoluto, Atenea había presenciado cada momento de la profanación de su templo, con una furia que hacía temblar los cimientos mismos del cielo. La diosa de ojos grises, nacida de la frente de Zeus, completamente armada y lista para la batalla, sintió la violación de su santuario como una puñalada directa en su orgullo divino. Su templo, el lugar más sagrado dedicado a su culto en la ciudad que llevaba su nombre, había sido manchado por el acto más vil que un dios podía cometer contra otro: la profanación deliberada y calculada de su espacio consagrado. Poseidón, su antiguo rival en la competición por el patronazgo de Atenas, había elegido ese lugar específicamente para consumar su venganza. Sabiendo que cada momento de violencia contra Medusa era también un golpe contra la autoridad y el honor de la diosa virgen. Atenea caminaba por los salones dorados del Olimpo con pasos que resonaban como truenos distantes, su égida brillando con luz ominosa, su lanza vibrando con energía apenas contenida. Los otros dioses se apartaban de su camino, reconociendo en su rostro la expresión de una ira que exigía satisfacción inmediata y castigo ejemplar. Pero la naturaleza misma de la jerarquía olímpica dictaba las reglas crueles de esta justicia divina. Poseidón era un dios primordial, hermano de Zeus, señor de un tercio del cosmos creado, y ninguna diosa, por poderosa que fuera, podía castigarlo directamente sin desatar una guerra entre los inmortales que sacudiría los fundamentos del universo. Así que la furia de Atenea, incapaz de encontrar salida en su verdadero objetivo, buscó otro recipiente donde derramarse con toda su fuerza devastadora. Medusa, la sacerdotisa violada, la víctima inocente, se convirtió en el blanco de una venganza que debería haber caído sobre el perpetrador, pero que la lógica retorcida del poder divino redirigió hacia la parte más vulnerable de la ecuación. La diosa descendió al templo en una manifestación de luz cegadora y energía arrolladora, su presencia llenando el santuario con un poder que hizo temblar las columnas y agrietarse el suelo de mármol. Las sacerdotisas huyeron aterrorizadas, escondiendo sus rostros ante la magnificencia terrible de la divinidad en su forma completa. Pero Medusa permaneció donde estaba, arrodillada todavía ante el altar, demasiado destrozada para sentir miedo adicional ante lo que pudiera venir.
Cuando levantó la mirada hacia el rostro de la diosa a quien había servido con devoción absoluta durante toda su vida adulta, esperaba encontrar compasión, consuelo, quizás justicia retributiva contra su agresor. Lo que encontró, en cambio, fue un rostro retorcido por la ira, unos ojos que brillaban con acusación en lugar de piedad, una expresión que hablaba de culpa asignada en lugar de inocencia reconocida. Las palabras de Atenea cayeron sobre Medusa, como piedras arrojadas desde gran altura. Cada sílaba un nuevo golpe que destrozaba lo poco que quedaba de su espíritu ya fragmentado. La diosa acusó a Medusa de haber profanado el templo con su presencia manchada, de haber roto sus votos de castidad, aunque hubiera sido por fuerza divina, de haber permitido que el santuario sagrado fuera usado para actos de lujuria, aunque ella hubiera sido la víctima indefensa. La lógica divina era implacable en su injusticia. El templo había sido profanado, alguien debía pagar, y ese alguien sería quien no podía defenderse, quien no tenía el poder de resistir el castigo, quien era mortal y vulnerable ante el capricho de los inmortales. Atenea pronunció su sentencia con voz que resonaba como campanas de bronce, anunciando ejecución inminente, y con cada palabra, el cuerpo de Medusa comenzó a cambiar de maneras que desafiaban la naturaleza misma. Sus cabellos hermosos, aquellas ondas sedosas que habían sido admiradas por mortales y codiciadas por dioses, comenzaron a retorcerse y transformarse con un sonido sibilante que helaba la sangre. Cada mechón se convirtió en una serpiente viva, reptiles venenosos que se enrollaban y desenrollaban alrededor de su cabeza, sus lenguas bífidas saboreando el aire, sus ojos diminutos brillando con malicia reptiliana. El dolor de la transformación era indescriptible, como si cada folículo capilar fuera arrancado y reemplazado con fuego líquido, como si su propio cráneo se expandiera y contrajera para acomodar la vida nueva y monstruosa que brotaba de él. Medusa gritó con una agonía que no era solo física, sino existencial, el grito de quien ve su identidad misma siendo arrancada y reemplazada con algo abominable. Pero la transformación no terminó con su cabellera maldita. Su rostro, aquel que había sido el epítome de la belleza mortal, comenzó a distorsionarse con cambios sutiles, pero devastadores que destruían la armonía de sus facciones sin aniquilarla completamente. Su piel adquirió un tono verdoso enfermizo, sus dientes se afilaron hasta convertirse en colmillos capaces de desgarrar carne, y sus ojos, aquellos ojos profundos que habían reflejado sabiduría y devoción, se llenaron ahora de un brillo sobrenatural y terrible. Atenea le otorgó el poder más cruel que podía concebirse. Cualquiera que mirara directamente esos ojos quedaría transformado en piedra, convertido en estatua inmóvil para toda la eternidad. Era un don envenenado, un poder que garantizaba que Medusa nunca más podría mirar directamente a otro ser vivo sin destruirlo, que estaba condenada a una existencia de soledad absoluta donde cada contacto visual significaría la muerte del otro. Su belleza, la fuente de toda su tragedia, quedaba así encerrada tras una maldición que la hacía intocable e invisible, un monstruo que debía ser evitado y temido en lugar de amado y admirado. Las serpientes de su cabeza siseaban constantemente, un coro de voces reptilianas que acompañaría cada momento de su existencia futura, recordándole constantemente su transformación y su castigo inmerecido. Su cuerpo también cambió, volviéndose más fuerte pero menos humano, con escamas que cubrían partes de su piel y garras que reemplazaban sus uñas delicadas. Cuando Atenea finalmente completó su obra de transformación y se retiró del templo profanado, Medusa quedó sola en medio del santuario, un monstruo donde antes había una mujer, una criatura maldita, donde antes había una sacerdotisa devota. Las otras sacerdotisas no se atrevieron a acercarse, aterrorizadas por lo que veían, horrorizadas por la metamorfosis que habían presenciado. Medusa intentó hablar, intentó suplicar ayuda, intentó explicar que seguía siendo ella misma bajo la apariencia monstruosa, pero su voz había cambiado también, convirtiéndose en un sonido áspero y sibilante que causaba escalofríos en lugar de compasión. Se miró en las aguas pulidas de la fuente sagrada y vio por primera vez su nuevo rostro,
y el grito que escapó de sus labios hizo eco en todo el templo como lamento de alma condenada. La diosa que había jurado protegerla la había convertido en la encarnación misma del horror, y el castigo por haber sido violada era llevar para siempre las marcas de una monstruosidad que no había elegido ni merecido. En su vientre, invisible todavía pero creciendo inexorablemente, habitaban las semillas del fruto de su violación. Pegaso el caballo alado y Crisaor el guerrero gigante, hijos de Poseidón, que nadie sabía aún que existían. Su destierro fue inmediato e irrevocable. Medusa fue expulsada del templo que había sido su hogar, arrojada de la ciudad que había protegido con sus plegarias, desterrada a las tierras más remotas y oscuras, donde los monstruos habitan lejos de la vista de los mortales civilizados. Mientras caminaba hacia su exilio, sola y transformada, las serpientes de su cabeza siseaban su lamento eterno. Y sus ojos malditos veían el mundo a través del filtro de una injusticia tan profunda que ni siquiera los dioses podrían justificarla ante la eternidad. El viaje de Medusa hacia su destierro fue una travesía de pesadilla que la llevó más allá de las fronteras del mundo civilizado, más allá de las tierras cultivadas donde los mortales construían sus ciudades y templos, hacia las regiones salvajes, donde la luz del sol parecía perder su fuerza ante la oscuridad primordial que habitaba en los rincones más remotos de la tierra. Cada paso la alejaba más de todo lo que había conocido y amado, de las columnas de mármol blanco del templo que había sido su hogar, de los cánticos sagrados que habían marcado el ritmo de sus días, de la comunidad de hermanas sacerdotisas que habían compartido su devoción. Las serpientes de su cabeza siseaban constantemente, un coro infernal que acompañaba cada movimiento, y los mortales que la veían a la distancia huían despavoridos, gritando advertencias sobre el monstruo que caminaba entre ellos. Nadie se atrevía a acercarse, nadie ofrecía refugio o consuelo, y los pueblos cerraban sus puertas cuando sentían su aproximación, como si la maldición que llevaba pudiera contagiarse simplemente por la proximidad. Medusa caminaba con la cabeza gacha, los ojos fijos en el suelo, para no petrificar accidentalmente a ningún ser viviente, aunque parte de ella deseaba con amargura creciente que el mundo entero se convirtiera en piedra, que la humanidad que la había rechazado sufriera el mismo destino de inmovilidad y silencio que ella estaba condenada a imponer. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras avanzaba, pero ya no eran lágrimas de tristeza pura, sino de una rabia que comenzaba a germinar en las profundidades de su corazón destrozado. Las tierras de su exilio se encontraban en los confines occidentales del mundo conocido, en regiones desoladas, donde las montañas se elevaban como dientes de titanes enterrados, y las cavernas se abrían como bocas hambrientas en la roca negra. Aquí, donde incluso los pastores más aventureros evitaban llevar sus rebaños, donde los cazadores contaban historias de bestias primordiales que habitaban las sombras, y donde el viento aullaba con voces que parecían lamentos de almas perdidas, Medusa encontró finalmente el lugar que sería su prisión eterna. Una red de cavernas se extendía bajo las montañas como venas de piedra, túneles interconectados que descendían hacia las entrañas de la tierra, donde la oscuridad era tan densa que parecía tener substancia física. El aire estaba cargado de humedad y el olor a musgo antiguo. Y el sonido del agua goteando desde el techo de piedra marcaba el tiempo con una monotonía que habría enloquecido a cualquier mente menos resiliente. Las paredes rezumaban minerales que brillaban débilmente en la penumbra, creando un paisaje fantasmal de sombras movedizas y formas engañosas. En estas profundidades olvidadas por los dioses y evitadas por los hombres, Medusa estableció su morada, un refugio que era también una tumba para quien había sido sacerdotisa radiante bajo el sol de Atenas. Las serpientes de su cabeza parecían sentirse en casa, en ese ambiente oscuro y húmedo, deslizándose ocasionalmente por su cuello y hombros, con una familiaridad que resultaba a la vez reconfortante y repulsiva. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el tiempo perdió todo significado en las profundidades, donde el sol nunca llegaba y la luna nunca brillaba. Medusa vivía en una soledad tan absoluta que el sonido de su propia respiración
se convertía en compañía, y las conversaciones que mantenía consigo misma resonaban en las cavernas como ecos de locura incipiente. No había nadie que pudiera mirarla sin perecer, nadie con quien pudiera compartir su dolor o su historia, nadie que pudiera testificar la injusticia que había sufrido o comprender la magnitud de su tragedia. Los únicos visitantes eran ocasionales aventureros perdidos o héroes en busca de gloria que habían oído rumores sobre el monstruo de las cavernas y venían a probar su valor enfrentándola. Pero estos encuentros terminaban siempre de la misma manera: una mirada accidental, un grito cortado en seco, y otra estatua de piedra se sumaba a la colección macabra que comenzaba a poblar las entradas de su guarida. Cada figura petrificada era un recordatorio de su maldición, un monumento a la crueldad divina que la había convertido en asesina involuntaria de todos aquellos que la veían. Medusa colocaba estas estatuas en posiciones específicas, creando un jardín grotesco de muerte congelada que servía tanto de advertencia para futuros intrusos como de compañía silenciosa en su aislamiento infinito. A veces hablaba con estas figuras de piedra, susurrándoles disculpas por haberlos matado, explicándoles que no había querido destruirlos, pero que su mirada era tanto arma como maldición, contándoles historias de quien había sido antes de que los dioses decidieran convertirla en monstruo. Pero el cambio más profundo no era el que se podía ver en su apariencia exterior, sino el que ocurría en las profundidades de su vientre, donde crecía el fruto maldito de su violación. Medusa sintió los primeros signos del embarazo, con un horror que superaba incluso el trauma de la transformación, porque esto era la prueba viviente del crimen que Poseidón había cometido contra ella, la evidencia física de la profanación que había destruido su vida. Su vientre se hinchaba lentamente, albergando no uno sino dos seres, concebidos en violencia y destinados a nacer en las circunstancias más extrañas y terribles. Las serpientes de su cabeza parecían sentir la presencia de esta vida nueva y se agitaban con mayor intensidad, como si estuvieran conectadas de alguna manera misteriosa al embarazo sobrenatural. Medusa alternaba entre momentos de ternura maternal instintiva, donde acariciaba su vientre creciente y susurraba palabras suaves a los seres que habitaban en su interior, y arrebatos de furia, donde maldecía las semillas de Poseidón y deseaba poder arrancarlas de su cuerpo, sin importar el costo. Sabía que estos hijos serían tan monstruosos como ella, tan marcados por la tragedia divina, y parte de ella deseaba protegerlos del mundo cruel que los esperaba, mientras otra parte los resentía por ser recordatorios constantes de su violación. El embarazo progresaba de manera extraña, no siguiendo el curso natural de la gestación humana, sino algo más místico y terrible, como correspondía a hijos de un dios y una criatura maldita. Medusa podía sentir el batir de alas dentro de su vientre, los movimientos que no eran completamente humanos, y sabía que lo que llevaba en su interior era tan extraordinario como terrible. Con el paso del tiempo y la acumulación de soledad, dolor y amargura, algo fundamental comenzó a cambiar en el espíritu de Medusa. La mujer devota que había rezado con fervor ante el altar de Atenea, que había mantenido sus votos con pureza inquebrantable, que había servido con amor y dedicación absoluta, comenzó a morir lentamente en las cavernas oscuras, reemplazada por algo más duro, más amargo, más consumido por el resentimiento justificado. Los recuerdos de su vida anterior, que al principio había atesorado como gemas preciosas en la oscuridad, se volvieron instrumentos de tortura que la atormentaban con visiones de lo que había perdido y nunca recuperaría. Cada recuerdo del templo iluminado por el sol, cada eco de los cánticos sagrados en su memoria, cada imagen de sus hermanas sacerdotisas compartiendo los rituales diarios. Era ahora una puñalada que le recordaba la magnitud de su caída y la injusticia absoluta de su castigo. La devoción que había sentido por Atenea se transformó en odio ardiente hacia la diosa que la había traicionado de la manera más cruel imaginable, castigándola por el crimen cometido contra ella en lugar de defender a su sacerdotisa más fiel. Medusa pasaba horas en las profundidades de las cavernas, gritando maldiciones contra Atenea y Poseidón, contra Zeus y todos los dioses del Olimpo, contra el sistema divino
que permitía tales injusticias y protegía a los perpetradores mientras destruía a las víctimas. Su voz resonaba en las cavernas, hasta convertirse en eco distorsionado, que sonaba más monstruoso que humano, y las serpientes de su cabeza siseaban en armonía con sus gritos de furia y desesperación. El resentimiento de Medusa no se limitaba solo a los dioses, sino que se extendía a toda la humanidad que la había rechazado sin cuestionar, que había aceptado la narrativa divina de que ella era el monstruo en lugar de la víctima. Los mortales que venían a cazarla, que buscaban gloria matando a la terrible Gorgona, no sabían ni querían saber su historia verdadera. No cuestionaban por qué una sacerdotisa de Atenea había sido convertida en monstruo. No se preguntaban si acaso merecía compasión en lugar de violencia. Para ellos ella era simplemente una bestia a ser eliminada, un obstáculo en el camino hacia la fama heroica, una criatura malvada cuya muerte sería celebrada en canciones y poemas. Esta ceguera moral, esta voluntad de aceptar la versión oficial sin cuestionar la justicia detrás de ella, enfurecía a Medusa más que casi cualquier otro aspecto de su tragedia. Comenzó a esperar con anticipación sombría la llegada de nuevos cazadores, no para ser liberada de su maldición mediante una muerte misericordiosa, sino para ejercer el único poder que le quedaba: el poder de convertirlos en piedra con una sola mirada. Cada estatua que añadía a su colección era un pequeño acto de venganza contra un mundo que la había condenado sin juicio. Un mundo que prefería verla como villana en lugar de reconocer la verdad incómoda de que los dioses no eran justos y que las víctimas a menudo eran castigadas por los crímenes cometidos contra ellas. Las serpientes de su cabeza se alimentaban de este odio creciente, volviéndose más agresivas, más venenosas, más mortales con cada día que pasaba en el exilio oscuro. En las profundidades de las cavernas, rodeada por las estatuas de aquellos que había petrificado, y llevando en su vientre la prueba viviente de su violación, Medusa completó su transformación de víctima inocente a criatura de pesadilla. No porque hubiera elegido convertirse en monstruo, sino porque el mundo había decidido que eso era lo que ella debía ser, y el peso acumulado del dolor, la traición, el abandono y la injusticia había moldeado su espíritu hasta hacerlo coincidir con su apariencia maldita. La dulce sacerdotisa, que había dedicado su vida al servicio divino, estaba muerta, reemplazada por una gorgona, cuyo corazón latía con resentimiento justificado, y cuya mirada petrificante era el último recurso de una mujer que había perdido todo, excepto su capacidad de infligir el mismo tipo de transformación irreversible que le habían impuesto a ella. Las lágrimas que aún caían ocasionalmente de sus ojos ya no eran de tristeza, sino de rabia impotente, y cada gota que tocaba el suelo de piedra de la caverna parecía quemar la roca misma con su amargura concentrada. Medusa esperaba ahora en su guarida subterránea, no con esperanza de rescate o redención, sino con la certeza oscura de que su historia terminaría en violencia, porque así terminaban todas las historias de mujeres castigadas por los crímenes cometidos contra ellas. Y cuando ese final llegara, cuando el héroe destinado a decapitarla finalmente apareciera con su escudo pulido y su espada divina, al menos tendría la satisfacción de saber que habría resistido hasta el último momento, que habría hecho que el mundo pagara un precio por cada día de su exilio injusto, y que su muerte sería simplemente el capítulo final de una tragedia que había comenzado no con su maldad, sino con la violencia de un dios y la traición de una diosa. En las brillantes salas del Olimpo, donde los dioses tejían los destinos de mortales e inmortales con la misma indiferencia con que un tejedora entrelaza hilos de colores, se gestaba el capítulo final de la tragedia de Medusa. Atenea, cuya égida todavía carecía del trofeo definitivo que proclamaría su venganza completa, buscaba al instrumento mortal perfecto para ejecutar su voluntad divina. La diosa había vigilado las tierras de los hombres durante años, esperando el momento preciso y el héroe adecuado que pudiera completar la tarea que ella misma no podía realizar directamente sin mancharse con la sangre de quien alguna vez había sido su sacerdotisa. El nombre que resonaba en los salones divinos era Perseo, hijo de Zeus, y la mortal Dánae, un joven príncipe cuyo linaje divino lo marcaba como candidato ideal
para misiones que requerían tanto valor mortal como favor celestial. Perseo había sido criado lejos del conocimiento de su herencia divina, en la isla de Sérifos, donde el rey Polidectes gobernaba con ambición apenas contenida y deseos oscuros. El destino, esa fuerza inexorable que ni siquiera los dioses pueden evitar completamente, comenzaba a mover sus piezas hacia la confrontación final, guiando al héroe inconsciente hacia el encuentro con la víctima que el mundo había elegido llamar monstruo. Las profecías susurraban en los templos sobre un acto heroico que traería gloria eterna, pero ninguna voz divina mencionaba la injusticia sobre la cual se construiría esa fama. Ningún oráculo revelaba que el monstruo había sido una vez una mujer devota, destruida por los caprichos de aquellos que ahora enviaban a su asesino. La misión de Perseo comenzó como tantas tragedias griegas, con el capricho de un rey mortal y la manipulación de los dioses inmortales que veían en los humanos piezas de un juego cósmico. Polidectes, obsesionado con Dánae, la madre de Perseo, buscaba deshacerse del hijo protector, que impedía sus avances lascivos hacia la mujer que codiciaba. En un banquete donde todos los nobles ofrecían caballos como regalo al rey, Perseo, sin recursos para tal ofrenda, prometió temerariamente traer cualquier cosa que el monarca deseara, incluso la cabeza de la temible gorgona Medusa. Polidectes, con sonrisa de depredador que saborea la victoria anticipada, aceptó la promesa imposible, confiando en que el joven moriría en el intento y dejaría a Dánae vulnerable a sus intenciones. Pero Perseo llevaba sangre de Zeus en sus venas, y los dioses, especialmente Atenea, tenían sus propios planes para el joven héroe inconsciente de que estaba siendo usado como instrumento de una venganza divina que no tenía nada que ver con justicia, y todo que ver con orgullo herido. Hermes, el mensajero alado, apareció ante Perseo con regalos de los inmortales, sandalias con alas que le permitirían volar como los vientos, una espada de diamante forjada en las fraguas celestiales, capaz de cortar incluso la piel inmortal de las gorgonas, y una alforja mágica donde podría guardar la cabeza sin ser afectado por su poder petrificante. Atenea misma descendió con su escudo de bronce bruñido hasta brillar como espejo perfecto, instruyendo al héroe sobre cómo usarlo para ver el reflejo de Medusa sin mirarla directamente y así evitar convertirse en otra estatua de piedra en su colección macabra. Armado con regalos divinos y guiado por instrucciones celestiales, Perseo emprendió su viaje hacia las tierras occidentales, donde las gorgonas habitaban en su exilio forzado. Su travesía lo llevó primero a las Grayas, las ancianas hermanas, que compartían un solo ojo y un solo diente entre las tres, guardianas del conocimiento sobre la ubicación exacta de las gorgonas. Perseo, con astucia que había heredado de su padre divino, les robó su ojo compartido, y solo lo devolvió cuando revelaron la ruta hacia las cavernas donde Medusa moraba. Luego viajó a los confines del mundo conocido, a las tierras de las Hespérides, donde obtuvo el casco de Hades, que otorgaba invisibilidad a quien lo portara, completando así el arsenal que los dioses habían orquestado para la ejecución de su víctima escogida. Durante todo el viaje, Perseo escuchaba historias sobre el monstruo terrible que convertiría en piedra a cualquiera que la mirara, sobre la criatura malvada que había sido desterrada por sus crímenes, sobre la bestia que merecía la muerte que él estaba destinado a entregarle. Nadie le contó la historia verdadera de una sacerdotisa violada, nadie mencionó la injusticia del castigo divino, nadie cuestionó por qué una mujer había sido transformada en monstruo por el crimen cometido contra ella. Perseo, como tantos héroes antes y después de él, aceptó la narrativa oficial sin cuestionamiento, convencido de que su misión era noble y su objetivo merecedor de destrucción. El peso de las armas divinas en sus manos lo llenaba de confianza. Pero esa misma confianza era construida sobre la ignorancia cuidadosamente cultivada por aquellos que escribían las historias y decidían quién era héroe y quién era monstruo. La llegada de Perseo a las cavernas de Medusa ocurrió durante las horas previas al amanecer, cuando la oscuridad era más densa y las sombras más profundas escondían los horrores que habitaban en las profundidades. El héroe caminaba entre el jardín de estatuas que marcaban la entrada a la guarida de la gorgona.
Figuras petrificadas de hombres y mujeres congelados en gestos de terror eterno. Sus rostros capturando para siempre el último momento de vida, antes de que la mirada maldita de Medusa los transformara en piedra. Perseo las observaba con una mezcla de horror y determinación renovada, viendo en ellas la prueba de la maldad del monstruo que se disponía a enfrentar, sin comprender que cada estatua representaba otro intruso que había venido a cazarla, otro agresor que había buscado su muerte. Las sandalias aladas lo llevaban silenciosamente sobre el suelo de roca, y el casco de Hades lo envolvía en invisibilidad, que lo protegía de ser detectado prematuramente. En el interior de las cavernas, Medusa dormía finalmente después de noches de insomnio atormentado, su vientre hinchado con la vida no deseada que crecía en su interior, su cuerpo exhausto por el peso del embarazo sobrenatural. Las serpientes de su cabeza se movían perezosamente incluso en el sueño, siseando suavemente, mientras sus lenguas bífidas saboreaban el aire cargado de humedad y oscuridad. Perseo avanzaba con pasos medidos, sosteniendo el escudo de Atenea frente a él como protección y guía, observando el reflejo de la criatura dormida en la superficie pulida del bronce. Lo que vio en ese reflejo era una figura que podría haber sido humana si no fuera por las serpientes y la piel verdosa, una forma que mostraba vulnerabilidad en el sueño a pesar de su naturaleza monstruosa, pero el héroe no permitió que la compasión encontrara espacio en su corazón, endurecido por la misión divina. Atenea estaba presente, invisible pero omnipresente, guiando la mano de Perseo mientras el héroe se acercaba a su objetivo durmiente. La diosa susurraba instrucciones que solo el héroe podía oír, dirigiendo cada movimiento, asegurándose de que la venganza que había esperado durante años finalmente se consumara. Perseo levantó la espada de diamante, observando en el reflejo del escudo el cuello expuesto de Medusa, el lugar exacto donde la hoja debía caer para separar la cabeza del cuerpo con un solo golpe limpio. No había honor en atacar a un enemigo dormido, no había gloria verdadera en matar a alguien incapaz de defenderse, pero los héroes rara vez cuestionaban la moralidad de sus actos cuando los dioses los respaldaban y la fama los esperaba. Las serpientes de la cabellera de Medusa comenzaron a agitarse, sintiendo quizás la presencia de peligro inminente, y sus ojos comenzaron a abrirse lentamente, emergiendo del sueño hacia la realidad de su muerte inminente. Por un instante infinitesimal, la mirada de Medusa encontró el reflejo de Perseo en el escudo pulido, y en ese momento de reconocimiento mutuo, ella supo que el final que había anticipado finalmente había llegado. No hubo súplica por misericordia en sus labios. No hubo intento de explicación o defensa, porque Medusa sabía que los héroes enviados por los dioses no escuchaban las palabras de aquellos que habían sido declarados monstruos. La espada descendió con la precisión guiada por mano divina, cortando a través de carne y hueso con facilidad sobrenatural. Y la cabeza de Medusa se separó de su cuerpo en un solo movimiento fluido, que terminó la vida de quien había sido víctima desde el principio. Del cuello cercenado de Medusa, en lugar de sangre ordinaria, brotaron las criaturas que habían estado creciendo en su vientre durante el embarazo maldito. Pegaso, el caballo alado de alas blancas que simbolizaban una libertad que su madre nunca conoció, y Crisaor, el gigante de espada dorada cuyo nombre significaba espada de oro. Estos hijos de Poseidón y Medusa nacieron no del acto natural del parto, sino de la violencia de la decapitación, una última crueldad del destino que negaba a la madre incluso la posibilidad de dar a luz de manera normal. Las criaturas ascendieron hacia el cielo y huyeron de las cavernas, libres de una madre que nunca tuvo oportunidad de conocerlas o amarlas, mientras Perseo recogía la cabeza cortada y la guardaba en la alforja mágica que los dioses le habían proporcionado. Las hermanas de Medusa, Esteno y Euríale, despertaron ante el grito silencioso que resonó en el plano espiritual cuando su hermana fue asesinada, y se lanzaron en persecución del héroe invisible, sus aullidos de dolor y furia resonando en las cavernas como lamentos de venganza que nunca se consumaría. Pero Perseo, protegido por el casco de Hades y transportado por las sandalias aladas, escapó de su ira justificada, llevando consigo el trofeo que transformaría su nombre en leyenda y la cabeza de una víctima en símbolo de heroísmo.
Mientras volaba sobre tierras y mares, de regreso a su hogar, Perseo usó la cabeza de Medusa como arma, petrificando a sus enemigos y a quienes amenazaban a su madre, convirtiendo el poder maldito que había sido castigo en instrumento de su propia voluntad. La tragedia había alcanzado su clímax sangriento, y la única justicia que Medusa recibiría era la que la historia eventualmente le otorgaría cuando voces más sabias reconocieran la verdad de su sufrimiento y cuestionaran la narrativa que había convertido a la víctima en villana. La cabeza cercenada de Medusa no encontró paz ni siquiera en la muerte, condenada a servir como arma y trofeo en las manos de aquellos mismos dioses y héroes que habían orquestado su destrucción. Perseo la portaba como símbolo de su triunfo heroico, esgrimiéndola ante sus enemigos para convertirlos en estatuas de piedra, con la misma facilidad con que un guerrero empuña su espada. Durante su viaje de regreso a Sérifos, el héroe utilizó el poder petrificante de la cabeza para rescatar a la princesa Andrómeda de un monstruo marino, transformando a la bestia en roca antes de que pudiera devorar a su futura esposa. Más tarde, cuando Fineo y sus seguidores intentaron interrumpir la boda reclamando a Andrómeda como prometida anterior, Perseo simplemente alzó la cabeza de Medusa ante la multitud hostil, convirtiendo a decenas de hombres en estatuas congeladas en gestos de agresión eterna. Al regresar finalmente a Sérifos, utilizó una vez más el macabro trofeo para petrificar al rey Polidectes y a toda su corte, castigándolos por haber acosado a su madre Dánae durante su ausencia. Cada uso de la cabeza era celebrado como acto de justicia heroica, pero ninguna voz cuestionaba la ironía cruel de que el poder que había sido castigo para Medusa ahora servía como instrumento de gloria para su asesino. La que había sido víctima de la violencia divina se convertía póstumamente en facilitadora de la violencia mortal, su cuerpo desmembrado, reducido a herramienta sin voluntad ni voz. Finalmente, Perseo entregó la cabeza de Medusa a Atenea, completando así el círculo de venganza que la diosa había iniciado años atrás, cuando transformó a su sacerdotisa, violada en monstruo abominable. La diosa de ojos grises recibió el trofeo con satisfacción triunfal, colocándolo en el centro de su égida, el escudo divino que portaba sobre su pecho, como símbolo de su poder y autoridad. La cabeza de Medusa, con sus serpientes retorciéndose eternamente, y sus ojos que conservaban su poder petrificante, incluso después de la muerte, se convirtió en el emblema más reconocible de Atenea, la marca distintiva que la diosa luciría por toda la eternidad. La ironía era tan profunda como cruel. La sacerdotisa que había servido a Atenea, con devoción absoluta, que había mantenido sus votos de castidad con pureza inquebrantable, que había sido violada en el templo mismo de la diosa, terminaba adornando el pecho de su antigua protectora como trofeo de guerra. Atenea proclamaba que la cabeza servía para aterrorizar a sus enemigos, que su poder protegía a la diosa en batalla, que su presencia en la égida demostraba la supremacía divina sobre los monstruos. Pero en verdad, la cabeza de Medusa, en el escudo de Atenea, era testimonio silencioso de la injusticia divina, evidencia perpetua de que incluso los dioses más sabios podían cometer actos de crueldad incomprensible contra quienes menos lo merecían. Durante milenios, artistas esculpirían y pintarían la égida de Atenea, con la cabeza de Medusa en su centro, perpetuando la imagen sin cuestionar la historia de sufrimiento que representaba. La narrativa antigua sobre Medusa, la que se transmitió durante siglos a través de poetas, dramaturgos y mitógrafos, la presentaba consistentemente como el monstruo arquetípico que merecía su destino. Los relatos clásicos enfatizaban su naturaleza aterradora, describían con detalle horrorizado sus serpientes siseantes y su mirada mortífera. Celebraban la valentía de Perseo al enfrentarla y destruirla. Medusa aparecía en las historias como criatura malvada sin pasado ni motivación, como aberración que existía solo para ser vencida por el héroe valiente, como obstáculo en el camino del protagonista masculino hacia la gloria eterna. Las versiones más antiguas del mito ni siquiera mencionaban su origen como sacerdotisa o su violación por Poseidón, presentándola simplemente como gorgona nacida monstruosa, una de las 3 hijas de deidades marinas primordiales. Fue Ovidio,
el poeta romano escribiendo siglos después de los relatos griegos originales, quien registró la versión que incluía su transformación, desde mujer hermosa hasta criatura terrible. Aunque incluso esta narración se enfocaba más en el castigo que en la injusticia que lo motivaba. Durante la antigüedad clásica, el mundo grecorromano, la Edad Media y gran parte de la era moderna, Medusa permaneció en el imaginario colectivo como símbolo de maldad femenina, de peligro y muerte, de aquello que debía ser temido y destruido. Su imagen adornaba escudos y armaduras como amuleto protector, se tallaba en edificios para alejar el mal, se invocaba como representación de todo lo terrible y monstruoso que podía habitar en forma femenina. Pero los siglos trajeron consigo nuevas voces y perspectivas diferentes que comenzaron a cuestionar las narrativas aceptadas durante milenios sin examen crítico. Pensadores modernos, especialmente aquellos comprometidos con el análisis de las estructuras de poder y la justicia social, comenzaron a leer los mitos antiguos con ojos que reconocían patrones familiares de culpabilización de víctimas y protección de perpetradores. La historia de Medusa, analizada bajo esta luz nueva, revelaba verdades incómodas sobre cómo las sociedades, tanto antiguas como modernas, trataban a las mujeres que sufrían violencia sexual. El patrón era dolorosamente reconocible. Una mujer es violada, pero en lugar de recibir justicia o protección, es castigada por la transgresión que otro cometió contra ella. El agresor, especialmente cuando posee poder y privilegio, escapa sin consecuencias, mientras la víctima carga con la vergüenza, el ostracismo y el castigo que debería haber recaído sobre él. Medusa no había elegido romper sus votos de castidad, no había invitado la atención de Poseidón, no había profanado el templo por voluntad propia, pero fue ella quien pagó el precio de todo ello. Académicas feministas comenzaron a señalar que la transformación de Medusa no era simplemente castigo divino, sino metáfora perfecta de cómo la sociedad patriarcal convierte a las víctimas de violencia sexual en parias sociales, en monstruos que deben ser evitados, en amenazas que merecen ser destruidas. La mirada petrificante de Medusa podía interpretarse como el poder aterrador que la sociedad atribuye a las mujeres que han sido violadas. El miedo irracional de que su presencia misma pueda contaminar o corromper. En las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, Medusa experimentó una transformación radical en el imaginario cultural, resurgiendo como símbolo poderoso del movimiento feminista y de la resistencia contra la violencia de género. Artistas, escritoras, activistas y sobrevivientes de violencia sexual comenzaron a reclamar la figura de Medusa, reinterpretándola no como monstruo, sino como víctima que merece compasión y justicia. Su imagen apareció en protestas contra la violencia sexual, en obras de arte que exploraban el trauma y la supervivencia, en tatuajes de mujeres que se identificaban con su historia de injusticia y resistencia. La cabeza de serpientes, antes símbolo de monstruosidad, se reinterpretaba como corona de poder, las serpientes como protectoras en lugar de amenazas. Su mirada petrificante se transformaba de maldición en arma de autodefensa, el poder de detener en seco a aquellos que intentarían hacerle daño. Medusa se convertía en emblema de la rabia justificada de las víctimas, del derecho a la furia ante la injusticia, de la negativa a aceptar silenciosamente el castigo por crímenes que otros cometieron. Organizaciones dedicadas a apoyar sobrevivientes de violencia sexual adoptaban su imagen, reconociendo en su historia un reflejo de las experiencias de millones de mujeres cuyo trauma había sido ignorado o minimizado, cuyas acusaciones habían sido desestimadas, cuya credibilidad había sido cuestionada mientras sus agresores permanecían protegidos. La estatua de Medusa con la cabeza de Perseo. Roató, obra contemporánea que invertía la narrativa tradicional, mostrando a la víctima triunfante sobre su ejecutor, se convirtió en instalación viral que capturaba la reimaginación moderna del mito. La historia de Medusa resuena con particular fuerza en la era contemporánea, porque expone verdades fundamentales sobre la justicia, el poder y la culpabilización de víctimas que siguen siendo dolorosamente relevantes. Milenios después de que los antiguos griegos narraran por primera vez su mito. Su tragedia ilustra cómo los sistemas de poder,
ya sean divinos o mortales, protegen consistentemente a aquellos en posiciones de autoridad, mientras castigan a los vulnerables. Poseidón nunca enfrentó consecuencias por su violación de Medusa, porque era un dios poderoso, hermano de Zeus, señor de los mares, alguien cuyo castigo habría perturbado el orden establecido del Olimpo. Medusa fue castigada precisamente porque era mortal, vulnerable, sin poder para defenderse de la ira divina. Esta dinámica se repite incansablemente en las sociedades humanas donde perpetradores con poder, riqueza, influencia o conexiones adecuadas escapan de la justicia, mientras sus víctimas son desacreditadas, culpabilizadas o castigadas por haber sido victimizadas. La insistencia de Atenea en castigar a Medusa, en lugar de a Poseidón, refleja la tendencia persistente de culpar a las mujeres por la violencia sexual que sufren, cuestionando su comportamiento, su vestimenta, sus decisiones, en lugar de responsabilizar a los perpetradores por sus acciones. El silencio de Atenea cuando Medusa suplicaba protección durante su violación resuena con las experiencias de innumerables víctimas cuyas súplicas de ayuda fueron ignoradas por instituciones que proclamaban existir para protegerlas. La transformación de Medusa en monstruo refleja cómo las sobrevivientes de trauma sexual son frecuentemente tratadas como contaminadas, dañadas, peligrosas, en lugar de reconocidas como seres humanos que merecen apoyo y sanación. El legado final de Medusa no es el que los antiguos pretendían cuando celebraban a Perseo como héroe glorioso y a ella como monstruo justamente destruido. Su legado verdadero es el de una víctima cuya historia, a pesar de todos los intentos de silenciarla o distorsionarla, finalmente emerge con claridad devastadora. Ella representa a todas las mujeres castigadas por crímenes cometidos contra ellas, a todas las víctimas convertidas en villanas por narrativas que protegen a los poderosos. Su transformación en monstruo es metáfora de cómo la sociedad desfigura a las sobrevivientes, convirtiéndolas en algo que debe ser temido o evitado en lugar de apoyado y protegido. Su muerte a manos de un héroe celebrado expone la hipocresía de sistemas que llaman heroísmo a la violencia contra los vulnerables. Pero su resurgimiento como símbolo feminista demuestra que ninguna narrativa de opresión puede suprimir permanentemente la verdad, que incluso las historias más antiguas pueden ser releídas con ojos nuevos que reconocen la injusticia donde generaciones anteriores vieron solo gloria heroica. Medusa, la sacerdotisa violada, castigada injustamente, desterrada, cazada y decapitada, finalmente encuentra su voz en las voces de millones que se niegan a aceptar que las víctimas merezcan ser convertidas en monstruos. Su mirada petrificante, que los antiguos interpretaban como poder maligno, se reinterpreta ahora como el poder de obligar al mundo a detenerse y mirar, a confrontar la verdad incómoda de su historia, a reconocer que lo que llamaron monstruo era en realidad una mujer que nunca debió sufrir lo que sufrió. En las cavernas oscuras, donde murió hace milenios en los relatos antiguos, su espíritu renace en cada voz que cuenta su historia verdadera, en cada protesta que rechaza la culpabilización de víctimas, en cada persona que se atreve a cuestionar las narrativas heredadas y exigir justicia para aquellos que nunca la recibieron. El mito de Medusa, leído correctamente, no es historia de heroísmo sino tragedia de injusticia, y su legado perdurable es el recordatorio perpetuo de que la verdadera monstruosidad reside no en la víctima transformada, sino en el sistema que la transforma.